Gracias por compartirlo, Eliana. Ciertamente nosotros estuvimos trabajando sobre 2 de las 5 infografías que, bueno, yo seleccioné y que compartí, de hecho ya están publicadas como contenido en la página correspondiente a nuestra materia Enéminos, a nuestro grupo Enéminos. Ciertamente fueron los principios de la organización y las etapas de la organización. Ahorita lo que lo que quisiera platicar son vamos a empezar con las herramientas de la organización. Y para platicar de las herramientas de la organización, me voy a apoyar en una infografía también elaborada por un equipo de ustedes. A mí me gusta, pues diríamos, involucrarlos con las bonitas y bien hechas actividades que realizan. Y esta infografía es realizada por Perla Yasmín, Vicente Antonio, Víctor Manuel, Alexis y Jorge Iván. De hecho, ya aquí en el mosaico ya saludé a 2 de ellos. Estimo que, pues bueno, probablemente los otros integrantes del equipo pues puedan activar su cámara para, digamos, presumir de su infografía. Bueno, herramientas. En administración es muy usual utilizar la palabra técnicas. Cuando hablamos de técnica de algo, en realidad, o técnica para algo, en realidad estamos hablando de herramientas o instrumentos que nosotros podemos usar porque nos son de utilidad para lograr determinado fin. Cuando hablamos de herramientas de la organización, pues ciertamente hablamos de una serie de técnicas, de instrumentos que durante la fase del proceso administrativo de organización nos pueden ser de utilidad. Y una de esas técnicas se llama organigrama. No voy a abundar demasiado sobre el tema de organigrama porque al ratito hay una infografía sobre tipos de organigrama que vamos a retomar. Lo único que tengo que decirles es que es una herramienta muy útil, yo creería que muy usada además, que nos permite identificar de manera visual cómo está estructurada la empresa y cuáles son, por lo tanto, los tipos de relaciones que hay entre cada puesto o unidad administrativa que lo conforma. En los organigramas ustedes van a, seguramente alguna vez han visto uno, hay figuras, de hecho utilizamos en la clase pasada alguno de ejemplo, ya me acuerdo. Hay figuras, cada figura generalmente es una elipse o un rectángulo, la figura convencional, es un puesto. También le podemos llamar unidad administrativa. Entonces, si de repente en el examen yo pregunto sobre unidades administrativas, el concepto pues, más facilito que se les puede venir a la memoria es puestos. Entonces, ¿cuáles son los puestos tales? O sea, ¿cuál es la unidad administrativa de la que dependen las direcciones generales? Pues lo ves en el organigrama y ya podrías decir cuál es el nombre de esa unidad administrativa. Entonces, es una herramienta, insisto, muy usada porque es una representación visual que a nosotros nos permite identificar, como hace rato decía, las relaciones. Y las relaciones que puede haber en una organización entre las distintas unidades administrativas o puestos pueden ser una relación de mando-obediencia o de mando y subordinación. El puesto de arriba, si hablamos de un organigrama vertical, al ratito platicaremos de los tipos de organigrama, el puesto de arriba manda, el puesto de abajo obedece en vertical. O si hablamos de un organigrama horizontal, el puesto de la izquierda manda, el puesto de la derecha obedece.
O si hablamos de un organigrama circular, el puesto del centro manda, el puesto del exterior obedece. Esas son las relaciones de mando-autoridad. Pero también hay relaciones de coordinación. Hay relaciones de coordinación. Es decir, para que algo se pueda cumplir, para que una tarea se pueda desarrollar de la manera en la que lo esperamos, entre las distintas unidades administrativas debe de haber una coordinación. Y si cada quien hace lo que a cada quien le corresponde hacer, pues lo evidente será que el objetivo sí se va a cumplir. Y pues bueno, por ejemplo, a ver, déjeme aquí dar un poquito más grande ese ejemplo de organigrama, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver, me confirman que lo ven. Bueno, ahí está. Sí, maestro, sí se ve. Aquí, en este ejemplo que utilizó el equipo, no usaron, vamos a decir, figuras convencionales, como puede ser una elipse o puede ser un rectángulo, sino que utilizaron avatares o iconos, estas representaciones pues, de personas. Bueno, no importa. De hecho, no hay una regla que señale que deban de ser elipses o rectángulos. Lo que sí es cierto es que tenemos la libertad de representar, es más, queremos poner estrellas, hagamos estrellas. Si eso está alineado con nuestra filosofía organizacional o con nuestra cultura, no hay problema. Aquí lo único que tengo que decir al respecto es que todas las figuras deben ser iguales. No podemos poner avatars con estrellas, con elipses, con rectángulos. Eso ya no corresponde. Eso ya no estaría bien. Hay que tener una uniformidad y desde esa perspectiva, ese organigrama está bien hecho. Ahora, en este organigrama, por ejemplo, entre estos dos puestos, entre estos dos que estoy señalando, puesto 1, puesto 2, hay una relación de mando-autoridad. O mando-obediencia, más que decir autoridad. Mando-obediencia. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? O, por ejemplo, entre este otro puesto, este mismo puesto y este otro, o este mismo puesto y este otro, hay una relación de mando-obediencia. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? Ya está bien claro. Sin embargo, lo muy importante es que, si ustedes lo observan, es que esta unidad administrativa y esta otra y esta tercera, de algún modo están unidas con una línea horizontal. Están unidas con una línea horizontal. Esta línea horizontal lo que nos señala es precisamente una relación de coordinación. Supongamos, por ejemplo, que ese es un director general y estos son directores departamentales. Bueno, entre el director general y cada director departamental hay una relación de mando-obediencia, pero entre todos los directores departamentales hay una relación de coordinación. Por ejemplo, si seguimos analizando el organigrama, hay este director general, este director departamental, tiene una relación de mando, obediencia con esta unidad administrativa y otra relación de mando, obediencia con esta otra unidad administrativa. Está claro. Alguien está arriba, alguien está abajo. Pero entre estos dos puestos que están abajo y porque los une esta línea, está claro que hay una relación de coordinación. Ahora, ¿por qué es importante coordinarse? ¿O por qué es importante la coordinación? Bueno, porque efectivamente los esfuerzos de nuestra gente tienen que ser esfuerzos coordinados. Sucede que, y eso se lo digo, así sucede en las empresas, que a veces las empresas se hacen grandes esfuerzos de manera aislada o grandes esfuerzos sin una coordinación. Al final, pese a los grandes esfuerzos, los objetivos podrían no cumplirse. Y si no se cumplen,
bueno, estamos haciendo algo mal. Nosotros, ¿y quiénes somos nosotros? En esta materia, ¿quiénes somos? Somos el dueño, el gerente o el empleado. ¿Quiénes somos en esta materia? La respuesta es, si quieres el dueño está bien, si quieres el gerente está bien, no somos el empleado. Yo no enseño empleados. Por lo tanto, pues, como gerentes o como propietarios de la empresa, pues debemos tener claro que tenemos una responsabilidad bien grande de coordinar el esfuerzo que nuestros colaboradores decidan hacer. Y por lo tanto, además, previamente tenemos una responsabilidad bien grande para que nuestros colaboradores decidan hacer ese esfuerzo. Es decir, depende de nosotros. Nosotros somos los que vamos a trabajar para que ellos decidan esforzarse y para que ese esfuerzo nosotros lo canalicemos hacia donde nos interesa. ¿Qué nos interesa? El logro de los objetivos de la empresa, porque si cumplimos los objetivos a corto plazo, acuérdense, nos acercamos al cumplimiento de los objetivos a largo plazo. Y si nos acercamos al cumplimiento de los objetivos a largo plazo, nos acercamos al propósito fundamental que da origen y motivo, una razón a nuestro negocio, a nuestra empresa, que es la visión. La visión. La visión de la organización, la visión de la empresa. Créanme que ahorita que retomé el concepto visión, y dado que hace un ratito les comenté que ya califiqué, evalué, retroalimenté las declaraciones de visión, misión de los que faltaban, créanme que me volvió a gustar. O sea, ya había hecho una primera remesa, por llamarle de alguna manera, un primer bloque de revisiones y me habían gustado. Hice este segundo bloque de revisiones y me volvieron a gustar. Y créanme que yo, sobre todo hablando de la visión, hablo de la visión. Si a mí me llega a emocionar el pensar que un muchacho que hoy tiene en promedio 18, 19 años, dentro de 30, se convierta en aquello que tiene puesto por escrito y que tenga y pueda compartir todo aquello que tiene puesto por escrito en su visión, pues realmente a mí me emociona. Yo no sé si a ustedes, yo no sé si a ustedes, porque así debería ser. No estamos en este momento en clase presencial, pero en clase presencial, mirándoles a los ojos, yo les haría la siguiente pregunta. Cuando tú lees tu visión, sientes como una especie de nervios, sientes maripositas en el estómago, sientes una emoción, un deseo de que eso que tienes puesto por escrito se convierta pronto, lo más pronto posible, en una realidad. Y créanme que a través de su movimiento ocular, a través de su gesticulación y a través del tono de su voz, independientemente de que me respondan sí o no, yo sabré, soy buen lector de todo eso, yo sabría si efectivamente los mueve o no los mueve, si los emociona o no los emociona. Si a ustedes los emociona, van a tener la posibilidad de compartírsela a otros. Porque es un propósito tan grande, es un propósito tan, pues diríamos, tan ambicioso, que solito, si tú solito, tú solita haces el esfuerzo, sí lo vas a cumplir, pero si te vales de la colaboración de alguien más, y sobre todo de muchos más, lo vas a cumplir más pronto. Eso sucede con las declaraciones de visión de las empresas, por eso las redactamos en las empresas. Redactamos una declaración de visión para que el empresario no sea el único, vamos a ponerle el adjetivo, soñador, sino que sea el empresario compartiendo sus sueños con sus colaboradores. Acuérdense que en esta experiencia educativa ustedes son el empresario.
Y ustedes deberán de compartir sus sueños con sus colaboradores para que sus colaboradores los ayuden a alcanzarlos. ¿Y qué tiene que pasar? Que así como a ustedes los mueve, los emociona, también puedan mover y emocionar a la gente. La gente hoy en día, y eso lo debemos tener bien claro, no se mueve por argumentos. La gente se mueve por emociones. Y veamos, por ejemplo, las posiciones de los dos bandos. Aquí en México nada más hay dos bandos, chairos y fifís, con respecto a la reforma eléctrica. Hay que ver eso. La pregunta es, y generalmente en los debates entre chairos y fifís, ¿prevalecen los argumentos? Y la respuesta es, no, hay todo menos argumentos. Hay burlas, hay risas, hay agresiones, hay descalificaciones, pero no prevalecen los argumentos. La pregunta es, ¿y están mal los chairos y los fifís? Bueno, yo diría que sí, pero pues bueno, no puedes educar a quien no está educado, no puedes cambiar a quien siempre ha sido así en su vida. Pero bueno, cambiemos de tema. Y ojo, y no digo quién tiene la razón, al final puede tener la razón el que quieran ustedes que tengan la razón. El tema es, diríamos, no enfocarnos en un debate nosotros, sino comentar lo que hemos seguramente visto, escuchado a través de distintos medios acerca de precisamente quienes están a favor o estuvieron a favor y quienes estuvieron en contra de determinada postura. Bueno, punto con respecto a organigramas. Ahora, otra herramienta se llama flujograma o diagrama de flujo. Flujograma o diagrama de flujo. Las cosas en las empresas, vamos a decir, el trabajo en las empresas debe realizarse de una manera adecuada, debe de realizarse de una manera óptima. Y para eso las personas deben seguir procesos y procedimientos. Un flujograma precisamente nos indica el flujo que deben seguir las actividades que nosotros en las empresas realizamos y dentro de las cuales algunas estarán bajo nuestra responsabilidad y otras estarán bajo responsabilidades de algunas otras personas que ocupen algunas otras unidades administrativas. Algo muy importante en los flujogramas es que a diferencia del organigrama, en los flujogramas sí se utilizan flechas. Recuerden, en los organigramas se utilizan líneas. En los flujogramas se utilizan flechas. ¿Y por qué deben utilizarse flechas? Pues porque son las que indican el flujo o hacia dónde deben de ir fluyendo las actividades que nosotros en la empresa estamos realizando. Por ejemplo, veamos este flujograma. No diré si está bien o está mal, es simplemente un ejemplo que nos comparte el equipo. Dice, bueno, es un diagrama de flujo en el que la primera actividad es recibo de material. Se hace una inspección visual, segunda actividad o segundo paso, se hace una inspección visual. Y aquí nosotros respondemos a una pregunta, ¿tiene defectos? De acuerdo a lo que se ve, ¿tiene defectos? Si la respuesta es no, o si la respuesta es sí, pues el flujo toma un sentido o toma otro sentido. Ya no lo seguiré analizando porque no es el mejor ejemplo, simplemente es un ejemplo. Y señalar que básicamente en los diagramas de flujo hay simbologías. Hay dos simbologías, una diríamos más complicada y una más sencilla. Esta que está aquí es relativamente complicada, de las más complicadas. Una más sencilla básicamente son elipses y rombos. Actividad y circulitos, elipses, rombos, circulitos.
que nos señalan a nosotros actividades y decisiones. Una elipse es una actividad, un rombo es una decisión, y las decisiones pueden ser sí o no. Y dependiendo si sí o no, pues una actividad toma un cauce o toma otro camino. Ese es un flujograma. Otra herramienta administrativa propia de la fase de organización son los análisis de puestos. Esa es una herramienta convencional, es una herramienta vieja. Yo utilizo otra que se llama perfiles de puestos por competencia, pero al final no descalifico a los análisis de puestos. Son herramientas que a nosotros nos permiten identificar lo que las personas tienen que hacer y lo que las personas tienen que cumplir como responsabilidad, dado el puesto en el que están. Efectivamente, no hay que olvidar que el nombre de esta herramienta es análisis de puesto. Y dependiendo del puesto, cada persona tiene un conjunto de deberes. Salud, Ana Gabriela. Y tiene un conjunto de responsabilidades alineados con esos deberes. Bueno, imaginemos, por ejemplo, que, bueno, a mí me ha tocado, y de hecho así sucede, en los grupos de primer semestre, a veces llegan pues, muchachos de 17, 18 años como miembros del grupo, pero eventualmente ya llegan, digamos, personas, hombres y mujeres, de más edad, de más de 20, de 30. Aquí en la UB, en la facultad, hay varios casos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que el primer día de clase, un compañero o compañera, lo que ustedes quieran, que tiene 35 años, al ver que son las 4 y el profe no entra, al ver que son las 4:05 y el profe todavía no se conecta, decide activar su cámara y decirles: buenas tardes a todas y todos. Me permito presentarme. Soy el maestro o la maestra fulanita de tal y seré quien les dará la clase. Vamos a iniciar las actividades de esta materia llamada Fundamentos de Administración con la realización de un examen diagnóstico. Así que, por favor, en este momento, cada uno de ustedes active su cámara, cada uno de ustedes saque una hoja y cada uno de ustedes escriba las respuestas a las preguntas que les voy a dictar. Pregunta número 1. Acá hay. ¿Qué haría el grupo? Pues lo que haría el grupo sería obedecer al compañero de 35 años. ¿Por qué? Porque les está diciendo que es quien ocupa el puesto de maestro de la materia. Ustedes no saben quién es. Entonces, activar cámara, activo cámara. Sacar hoja, saco hoja. Tomar nota, tomo nota. Escribir las respuestas, escribo las respuestas. Podría ser como una especie de novatada que se pudiera hacer, ¿no? Bueno, pero independientemente de eso, ahorita que se me ocurrió que pudiera ser una novatada, el tema es que la persona, diríamos, ustedes a mí en este momento me están escuchando porque saben que ocupo un puesto que se llama maestro o profesor de la experiencia educativa Fundamentos de Administración. Pero si, pues no sé, nos encontramos en otro ámbito, en el que sea, en la calle, en el centro, no sé, en cualquier lugar. Y yo quisiera empezarles a hablar y empezarles a explicar y empezarlos a convencer de determinadas cosas, muy probablemente ni caso me harían. ¿Por qué razón? Es una persona, o sea, no es el puesto. Entonces, a Vicente la persona probablemente no lo escuchen. Pero a Vicente, la persona que ocupa el puesto de maestro de Fundamentos de Administración, sí la puede escuchar. ¿Por qué comento esto? Para tratar de dejar bien claro que una cosa es el puesto y otra cosa es la persona que ocupa el puesto. Y en la herramienta llamada análisis de puesto, lo que nosotros enlistaremos son los deberes que el puesto exige y las responsabilidades con las que en el puesto debe cumplirse, independientemente
de quien ocupe el puesto. Yo, por ejemplo, en las actividades que les encargo, a veces digo, identifica a qué equipo perteneces y nombren un coordinador. Seguramente se acordará. Si hacen los que hacen la tarea saben que esa es una de mis primeras instrucciones. Identifica a qué equipo perteneces y nombren un coordinador. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ah, efectivamente estoy señalando. Bueno, ustedes tienen la facultad de decidir quién va a coordinarlos. Y la persona a la que ustedes elijan le estarán dando un deber y una responsabilidad. Un deber y una responsabilidad. Entonces, se elijan. Ahora, ¿por qué es importante hacer el análisis de puestos? Fundamentalmente para que todo el mundo sepamos qué nos toca hacer. No podemos hacer todo, todos de todo. Cada quien debe hacer lo que le corresponda, de acuerdo precisamente a cómo el trabajo nosotros lo hayamos diseñado en la empresa. Otra herramienta que también puede ser considerada técnica de organización es el cuestionario. El cuestionario permite recolectar información información o datos, yo diría datos. El cuestionario nos permite recolectar datos, los cuales podemos ordenar y convertir en información que nos puede ser de utilidad cuando realicemos dentro de la empresa algún estudio o investigación. Ciertamente, cuando nosotros contestamos un cuestionario, lo que nosotros aportamos son datos. O cuando alguien nos contesta un cuestionario, lo que nos aporta son datos. A nosotros nos corresponde organizar esos datos, analizar esos datos e interpretar esos datos. Para que podamos analizar e interpretar los datos, lo que tenemos que hacer es precisamente convertirlos en información. Nosotros no es recomendable que tomemos decisiones con base en datos, sino que tomemos decisiones con base en información. ¿Qué decisión? Cualquier decisión en nuestra vida. ¿De quién te vas a hacer novia o novio? No es suficiente tener datos. Es importante tener información. ¿En qué lugar y con qué banquetero vas a organizar la graduación? No es suficiente los datos. Es importante tener información. Y así como esa, lo que se les ocurra. Con información podemos tomar mejores decisiones. Con datos no necesariamente, porque nos hace falta el panorama, nos hace falta el todo. Otra herramienta de organización es el manual de organización. De hecho, yo diría los manuales administrativos en general. Los manuales administrativos. Uno de los manuales administrativos es el manual de organización, pero hay otros manuales que también son herramientas de organización, como por ejemplo el manual de procedimientos. Ya dijimos, los flujogramas son una herramienta de organización que retratan de manera visual los procedimientos de seguir en la empresa. Entonces, todos los procedimientos se pueden integrar en un manual de organización. Además de ese manual, hay otros manuales, como por ejemplo el manual de políticas, que quizás sea una herramienta más bien de planeación, pero bueno, ya después les diré por qué. El manual de calidad, el manual de bienvenida, son otros manuales administrativos. Por ejemplo, el manual de bienvenida es más bien un manual de la fase, una herramienta de la fase del proceso administrativo llamada integración. Y finalmente,
de acuerdo a lo que nos comparte el equipo integrado por Perla, Vicente Antonio, Víctor Manuel, Alexis y Jorge Iván, las formas o los formatos, formatos, formularios, como le querramos llamar, son otra herramienta. Y son otra herramienta porque pues, de alguna manera permíteme un segundo. Sí. Los formatos, formularios, las formas, son precisamente otro medio a través del cual podemos captar información. Hace rato hablamos de datos, Bueno, podemos captar datos, información a través de formatos. Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a quienes quieren ingresar a trabajar con nosotros que llenen una hoja de solicitud de empleo, lo que estamos haciendo es utilizando una forma. O cuando, por ejemplo, despedimos a alguien o alguien se va, no necesariamente despedimos. Cuando alguien se va de la empresa, un trabajador deja de ser nuestro trabajador, también podemos nosotros darle un formulario para que nos comparta cuáles son las causas, los motivos por los cuales se va de la empresa. Estos fueron, de acuerdo con lo platicado por estos 6 compañeros, las herramientas de la organización. Diríamos, es un marco. Nada más esto, entendámoslo como un marco. Ahorita nos vamos a ir a la principal herramienta de la organización, que son los organigramas. Antes de esto, ¿algún comentario sobre todo de Perla, Vicente, Víctor, Alexis o Jorge Iván? De mi parte, no, maestro. Tampoco, gracias. Bien, gracias. Tipo de organigrama. Tipo de organigrama es una infografía que yo elegí y que fue elaborada por José de Jesús, Oscar, Rocío y Juan Carlos. No veo ninguno de ellos en el mosaico. No sé si estén alguno de ellos presente. José de Jesús, Oscar, Rocío, Juan Carlos. ¿Alguno está presente? Sí, profe. Ok, sí, ya vi a Oscar. Muy bien. Algo que ustedes van a hacer en alguna materia que se llama, híjole, no sé si es organización y reingeniería. En el nuevo plan no sé cómo se llama. Ustedes van a hacer manuales administrativos. Hacen manuales administrativos. Y en esos manuales administrativos, lo primero que deben realizar o su punto de partida es o son los organigramas. Es lo primero que van a hacer, organigramas. Sobre todo porque el manual de organización tiene como el elemento fundamental a los organigramas y a los análisis de puestos, pero van a partir del organigrama. Y ahí tienen 2 alternativas, ahí van a tener 2 alternativas. Una alternativa es retratar a través del organigrama que ustedes diseñen cómo está estructurada una empresa que ustedes elijan. Normalmente el profesor les pide que vayan a una empresa y que a esa empresa le hagan un manual de organización.
Entonces, insisto, una postura es que ustedes retraten lo que en la empresa se está haciendo. Y precisamente en ese sentido, que ustedes diseñen un organigrama reflejando exactamente lo que la empresa se tiene, y más adelante, que ustedes diseñen análisis de puestos básicamente retratando lo que en la empresa se está haciendo. Esa es una alternativa. Y no necesariamente, yo en este momento quiero decir que no es necesariamente la mejor alternativa, porque a veces la estructura de la empresa no es la idónea, o a veces el diseño de los puestos tampoco es el idóneo. ¿Qué termina siendo el estudiante? Lo que termina siendo es aprendiendo algo que no debe aprender. Es decir, un diseño que está mal diseñado, perdón, un diseño mal diseñado, perdón por la redundancia, tanto en el organigrama como en los análisis de puestos. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando llego a esa instancia, no recuerdo qué semestre es, cuarto, quinto, o tercero, creo que es tercero. Siempre le digo a mis estudiantes que ustedes tienen la facultad para poder diseñar el trabajo ideal de todos en la empresa. O sea, aquí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de trabajo odias? ¿Qué tipo de trabajo no te gusta? Bueno, te hago una invitación. No condenes a otros a hacer un trabajo como el que tú odias. No condenes a otros a hacer un trabajo como el que no te gusta. Al contrario, si quieres que la gente trabaje bien y trabaje a gusto, diseña la estructura. Empezamos con el organigrama, la estructura de organización ideal. Y diseña el análisis de puesto o el puesto ideal. O sea, ¿cómo te gustaría a ti trabajar? Evidentemente hablamos de trabajo, no de descanso, porque alguien podría decir, no, pues a mí mi día de trabajo es no hacer nada. No, pues no, eso no se puede, ¿no? Tenemos que diseñar un trabajo ideal. Y esa es la oportunidad que muchos estudiantes se pierden cuando simplemente retratan lo que en la empresa se ha estado haciendo por años. Créanme. En las empresas vamos a encontrar muy buenas prácticas y vamos a encontrar también muy malas prácticas. Es decir, en las empresas podemos encontrar ejemplos de lo que debemos realizar, de los que debemos aprender. Es decir, es que esto que hacen en esta empresa es genial, esto es maravilloso, esto funciona en cualquier lado, pero también podremos encontrar ejemplos que de plano no debemos seguir. Lo que en habilidad de pensamiento o pensamiento crítico para la solución de problemas se llamaba contraejemplo. Vamos a encontrar ejemplos y también encontramos en las empresas contraejemplos. Bueno. Ahora, como nosotros vamos a diseñar el organigrama, es decir, la estructura de trabajo, pues tenemos la libertad de utilizar el tipo de organigrama que nosotros consideremos conveniente. Y pues bueno, antes de empezar a platicar de esto, y porque bueno, yo intento que los nombres se me queden grabados, saludo a quienes todavía se mantienen en el mosaico, a Vicente, a Briseida, a Fernanda, a Eliana Excel, Marisela, Ilian Cristel, Diane Valeria, Vani, Daniela y Yael. Otros han entrado y salido, espero que se mantengan. Bueno, primero, organigramas generales. ¿Qué es un organigrama general? Bueno, es una de dos cosas. De entrada yo diría, un organigrama general, como su propio nombre lo indica, es un organigrama de toda la empresa. Ese es.
Ahora, si la empresa es muy grande, un organigrama general es un organigrama que se limita a las unidades administrativas de más alta jerarquía. Es decir, iríamos nada más al gerente general y a los gerentes divisionales. Entonces, es un organigrama general. Si nosotros hacemos un organigrama general de una tienda chiquita, de una empresa chiquita, pues seguramente en ese organigrama general estarán consignados todos los puestos. Todos. Sin embargo, si hacemos el organigrama general, por ejemplo, de la Universidad Veracruzana, ahí estarán consignados, pues seguramente solamente los de más alta jerarquía y otros no estarán contemplados. Esos estarán contemplados en los organigramas específicos. ¿Qué son los organigramas específicos? Bueno, vamos a entenderlo como los organigramas de una partecita de la empresa. Los organigramas de una partecita de la organización en la que estemos trabajando. Puede ser el organigrama de un departamento, el organigrama de una secretaría, el organigrama de una jefatura, dependiendo qué dato específico o qué información específica, qué información específica nosotros queremos consignar a través del organigrama o compartir a través del organigrama. En el ejemplo, fíjense, en el ejemplo de organigrama general está la dirección general y las direcciones departamentales. En el organigrama específico, en el ejemplo está, pues, es el organigrama del departamento de ventas, ¿no? Un departamento. Ahí está la lupa sobre un departamento. ¿Cómo está estructurado el departamento? Pero ese es un tipo de clasificación. ¿Cómo se clasifican los organigramas? Bueno, en organigramas generales y en organigramas específicos, según su contenido. Ahora, otra clasificación de organigramas son organigramas verticales, horizontales, mixtos y circulares. El tipo de organigrama más habitual es el organigrama vertical. Es aquel en el cual, es más, yo le pondría, le preguntaría a alguno de ustedes. Vamos a suponer que vamos a hacer el organigrama del gobierno de la República. ¿En qué lugar del organigrama pones el puesto de presidente? Bueno, fíjense, está mal decir presidente. Yo diría que no es inclusivo. Tendríamos que hablar que el puesto es presidencia. El puesto es presidencia. Y puede ser hombre o mujer quien ocupe la presidencia. ¿Sí? Tenemos que en estos tiempos cuidar mucho ese tema de la inclusión. Entonces, la pregunta es, ¿en qué lugar dentro de un organigrama ubicarías la presidencia? Así, entonces te ocurre arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, al centro, donde caiga. ¿Qué se te ocurre? O sea, de bote pronto, ¿en dónde piensas? ¿O en dónde buscas ese puesto? Para quien desee contestar. En la parte de arriba. Ajá, sí, Marisela. Sí, siempre, el de arriba. Y de hecho, está en nuestro léxico, ¿eh? Hay que pedirle autorización a los de arriba, ¿no? O el de arriba manda. O vamos a ver qué dicen el de arriba. Y pues bueno, el de arriba a veces es Diosito, o a veces el de arriba es, por ejemplo, esto me estoy refiriendo al presidente, o podríamos referirnos a el rector, o podríamos referirnos a la secretaria de energía, o podríamos referirnos a, bueno, dependiendo en dónde nosotros estemos ubicados.
Normalmente solemos pensar eso. El de arriba manda, el de abajo obedece. Es como una forma, no sé, natural de ubicar, de pensar y de ubicar la autoridad. La autoridad la ubicamos arriba. Entonces, en un organigrama vertical, la autoridad emana desde arriba y fluye hacia abajo. Emana desde arriba y fluye hacia abajo. ¿A través de qué? A través, como ya creo que lo platiqué en la sesión pasada, a través de estas líneas que se llaman líneas de autoridad. Entonces, aquí el de hasta arriba, que puede ser quien ocupa la presidencia, le puede dar una instrucción aquí abajo a quien ocupa una secretaría. Entonces, ¿por dónde le da la instrucción? Pues a través de la línea de autoridad. Y la persona que recibió la instrucción, una vez que ejecute la instrucción, por esta misma línea, que ahora se llama canal de comunicación, le informa a quien ocupa la presidencia. Recuerden que esa puede ser una pregunta de examen, muchachos. Las líneas en un organigrama pueden ser distinguidas como líneas de autoridad o como canales de comunicación. Esas son las líneas en un organigrama. Líneas de autoridad y canales de comunicación. Ahora, en un organigrama horizontal, pues básicamente es igual que un vertical, nada más que sucede que el de arriba ahora lo ubicamos a la izquierda. Es como nosotros, bueno, yo que soy zurdo, así escribo, ¿no? Y a mí me cuesta cero trabajo analizarlo, ¿no? Pero creo que todos, independientemente seas zurdo, seas derecho, escribimos, aquí tengo, por ejemplo, mi libretita, escribimos de izquierda a derecha, escribimos de izquierda a derecha, lo más importante a la izquierda, lo menos importante a la derecha. Y de igual manera aquí, este es un ejemplo. El puesto más importante, la dirección general. Los puestos menos importantes, estos que están aquí. La autoridad, ¿de dónde emana? De la izquierda. ¿Y hacia dónde fluye? Hacia la derecha. ¿Por dónde fluye? Por los canales de comunicación o líneas de autoridad. Y además de los organigramas verticales y organigramas horizontales, hay otro tipo de organigrama que son los organigramas mixtos. Organigramas mixtos. Los organigramas son mixtos porque tienen un poquito horizontal y un poquito vertical. Y la pregunta es, ¿y por qué mixto? Bueno, yo les quiero decir que a veces nosotros hacemos mixes, porque pues se nos antoja más. No sé si en este momento se les antojaría un helado mix de vainilla con chocolate o de chocolate con fresa. Puedes pedir solo de vainilla o solo de chocolate o solo de fresa, pero a veces se antoja más el mix. En el caso de los organigramas o el mix de organigrama, no es tanto porque se nos antoje, es decir, porque lo creamos mejor o lo creamos más conveniente, sino básicamente yo les quiero decir que en la vida real es por una cuestión de espacio, de espacio. Si nosotros hacemos un organigrama, por ejemplo, en una hoja, pensemos aquí en una libreta, Si hacemos un organigrama vertical, puede suceder que nos falte, no te preocupes, Alexis, que todo sea para bien. En un organigrama vertical puede ser que nos falte espacio, abajo. O en un organigrama horizontal puede ser que nos falte espacio a la derecha. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Pues el problema lo solucionamos haciendo un mix.
Así acomodamos mejor las piezas en nuestro organigrama. La verdad es que técnicamente no hay razones, no las he encontrado, por lo cual yo creo que esta circunstancia práctica de simplemente pues acomodar en una sola, es como para que no haya un organigrama de 2 páginas, ¿no? Parte 1 del organigrama, continuación del organigrama. Para que no haya eso, sino todo quede representado en una misma figura, no dividida en partes, es que hay un organigrama mixto. En este ejemplo, como ustedes lo pueden ver, aquí está presidente, insisto, no es presidente, para mí, y no sé si se los compartí, no lo recuerdo, pero apenas mi cuerpo académico y yo hicimos una propuesta con respecto a en el proceso de participación al que nos invitan a la comunidad universitaria con respecto a la ley orgánica. Y yo propuse, no sé si me van a hacer caso o no, pero yo propuse que no le llamen al puesto rector, ni que le llamen al puesto secretario académico. ¿Por qué razón? Porque rector no es inclusivo, porque porque además el rector es la persona que ocupa el puesto, o secretario académico es la persona que ocupa el puesto, y que la denominación debería de permitir la participación de hombres y de mujeres. Por lo tanto, propusimos que en lugar de que en la ley orgánica quede un capítulo propio de el rector, quede un capítulo propio de la rectoría, o un capítulo correspondiente a el secretario académico, por ejemplo, un capítulo correspondiente a la secretaría académica. Eso es importante. En ese caso, por ejemplo, aquí más que decir presidente, que niega la posibilidad a las mujeres de ocupar el cargo, mejor pongamos presidencia. Y ya sea un hombre, ya sea una mujer. Igual aquí, miren, vicepresidente, gerente, jefe. La pregunta es, ¿se ve normal? Pero no es normal, o al menos no en estos tiempos. En estos tiempos debemos de tener una visión diferente. Lo comparto porque más adelante ustedes van a diseñar un organigrama y yo quisiera pedirles que fuera un organigrama incluyente desde la denominación de los cargos. Creo que ahí es en donde nosotros debemos de trabajar o podemos trabajar en vías de la inclusión, no en cosas que de repente se prestan más a debates y a cosas que no. Es así, en cuestiones realmente, diríamos, demostrables, ¿no? Aquí se está demostrable que todo está sesgado hacia nosotros, los hombres. Ahora, no significa que vamos a poner todo en femenino. No. Vamos a dar la posibilidad de que tanto hombres como mujeres tengan la posibilidad. ¿Quién va a ocupar el cargo? Bueno, en una empresa, quien ocupa el cargo es quien demuestre mayor capacidad o mayor competencia laboral. ¿Y de quién depende eso? Bueno, dependerá de los resultados del proceso de selección. Y pues bueno, si esos procesos son objetivos y por lo tanto justos, a veces los cargos los ocuparán hombres, a veces los cargos los ocuparán mujeres, es decir, no se sesgará a favor de los hombres ni a favor de las mujeres, simplemente dándole el cargo a quien mayor competencia laboral demuestre. Esto es súper importante porque hay algunas, sobre todo a nivel público, y bueno, es una crítica constructiva, ¿no? En el que, pues, solamente por tener determinado género, ya tienes el cargo. No, espérate, no es importante nada más, sí es importante, pero además es importante la competencia, la capacidad, porque tenemos objetivos que cumplir, sueños que alcanzar, y no los vamos a poder cumplir ni alcanzar si pues no tenemos a la gente con el perfil requerido. Bueno, ese es mi comentario. ¿Alguien quiere añadir algo al respecto? ¿O qué les parece este punto?
No sé si lo habían analizado así. Bueno, gracias. Y bueno, ese organigrama mixto, que bueno, empecé a analizar desde aquí, me llamó la atención, ente. Alguien diría, eso es un masculino genérico. Bueno, sí, o sea, de acuerdo con el español, sí, pero hoy no solamente obedecemos las reglas lingüísticas, sino también obedecemos, digamos, un ambiente cultural al que tenemos que apegarnos y para no segregarnos, sino para ser parte también. Nosotros no tenemos que excluir a nuestra empresa, nosotros tenemos que incluir a nuestra empresa dentro de todos los, diríamos, los movimientos y cambios culturales. Bueno, decía que aquí el presidente, voy a decirlo como está aquí, me va a costar, para no meterme en complicaciones. El presidente, del presidente dependen los vicepresidentes, eso viene vertical. Pero ya después de los vicepresidentes dependen los gerentes, eso ya viene horizontal. Aquí ya, en esta parte, es donde se hace el cambio, aquí fíjense, de vertical a horizontal, de vertical a horizontal, pero por ejemplo aquí no se siguió el mismo proceso. Aquí hasta todavía de vicepresidente a gerente se siguió en vertical y hasta jefes se cambió a horizontal. Bueno, al final es una forma de representar visualmente la estructura de organización de la empresa. Técnicamente, aquí hay un error que creo parecido al que ya les enseñé la semana pasada, que las líneas no salen de un ladito de la figura. Entran en medio, salen de en medio, deben entrar en medio, deben salir en medio. Este es un detallito técnico que habría que arreglar. Fuera de eso, fuera de esto y de la denominación, esto parece bien. Ahora, ¿qué me llamó la atención? Los colores. Si ustedes checan, de acuerdo con los colores, pues están los grupos de puestos, ¿no? Presidente de un color, vicepresidencias de otro, gerencias de otro, jefaturas de otro. Bueno, yo creo que no es necesario. Yo creo que no es necesario porque creamos divisiones. Yo no soy fan de las divisiones, yo soy fan de la cohesión, de la integración. Creo que, por ejemplo, en un ambiente político, en México vivimos bien polarizados, o eres chairo o eres fifí. Y fíjense, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que das una opinión así, sana, sobre algún tema. Y si no les gusta a los chairos, van sobre ti. Uy, si no, pero, y después das otra. Y si no les gusta a los fifís, van sobre ti. Bueno, no, o sea, no puede ser melón o sandía y no podemos ser tan radicales. Nosotros debemos sobre todo como universitarios, debemos estar en donde nuestros argumentos, nuestra preparación, nuestra experiencia nos diga que es el lugar correcto. Nadie nos puede, porque efectivamente en la universidad tenemos todo eso. Nadie nos puede chamaquear y nadie nos puede decir, no, es que tú tienes que estar en tal lugar porque si no eres o traidor a la patria o salvador de la patria. ¿Se ven que hoy está este tema de los traidores a la patria? No, pues no, o sea, no es eso. Entonces, fíjense, el que nosotros tengamos a nosotros nos tengan que ubicar en esos dos pues ya es desgastante. Igual acá, ¿no? Aquí o tienes camisa azul, o tienes camisa roja, o tienes camisa verde, o tienes camisa morada. No, debemos tener una sola camisa. Por ejemplo, nosotros como ciudadanos, ¿qué camisa debemos tener puesta? La de México. Nuestro país es el que nos debe importar, nuestro estado, nuestro municipio, en esa jerarquía, país, estado, municipio, esa camiseta tenemos. Ahora, en la empresa no debemos tener la camiseta morado si somos jefes o la camiseta verde si somos gerentes, debemos tener la camiseta del color de la empresa. Yo he dado cursos de capacitación y
sobre trabajo en equipo, ¿no? Y a veces les he preguntado mañosamente a los participantes, a ver, aquí está la gente de ventas, los de ventas tienen bien puesta la camiseta de ventas, sí, pero también aquí están los de producción. Díganme, ¿ustedes también tienen puesta la camiseta de producción? Sí, nosotros, viva producción, y los de ventas que se vayan bien lejos. Bueno, pues muchachos, ventas y producción están equivocados. No se tienen que poner esa camiseta. La camiseta que tienen que ponerse es la camiseta que dice, y ya les digo el nombre de la empresa, esta es la que hay que ponerse y es la que nunca nos tenemos que quitar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, se nos ocurriera hacer un organigrama colorido como este, estamos dividiendo. No tenemos que dividir, tenemos que integrar. Siempre nos dará mejor resultado de integración. Este es un caso, diríamos, teórico, los organigramas circulares. Realmente yo no conozco empresas de la vida real, yo, Vicente Díaz, no conozco empresas de la vida real que tengan organigramas circulares. Sin embargo, teóricamente existen los organigramas circulares. Y es una idea de, diríamos, filosófica de en tanto más cerca estés del centro, más poder tienes. Yo creo que es más como para organizaciones políticas o el gobierno. Por ejemplo, aquí en el centro, ¿quién estaría? Pues, el Sensei López Obrador, ¿no? Aquí. En tanto más cerquita estés de él, pues más cobijado estás, más santificado estás, menos la gente te dirá tus verdades, porque tienes esa cobija, ese manto de protección. Estás en el centro del poder. Y pues en tanto más alejado estés, pues bueno, estás lejos del poder. Diríamos, solamente a manera, diríamos, de esa reflexión filosófica respecto al poder, podríamos decir que pues esto existe, el organigrama circular. Pero bueno, es una representación de cómo podemos nosotros estructurar un organigrama. Ahora, el equipo retoma, e insisto, ¿quiénes son el equipo? José Jesús, Óscar, Rocío y Juan Carlos, de los cuales está presente solamente Óscar. La versión, a mí me gusta siempre representar a través de pirámides la estructura de una empresa. Es muy probable que de ustedes quienes llevaron administración en la prepa, hayan visto que su maestro en el pizarrón, no estoy hablando de algo mal, creo que administración la llevaron en línea ustedes, ¿verdad? Es decir, no estuvo presente, ya estaba la pandemia. Sí, no, tristemente eso no existió. Pero pues a veces los profesores, cuando hablamos de administración y queremos representar una empresa, dibujamos una pirámide en donde hasta arriba ubicamos, diríamos, a la alta dirección, en la franja media a la supervisión y en la franja de abajo a los niveles operativos. Es diríamos, una forma tradicional de representar una estructura. Sin embargo, y me gusta que lo hayan incluido, yo manejo un concepto que se llama la pirámide invertida. De hecho, aquí no está invertida, pero sí está invertida. En el sentido siguiente, en el sentido de que a quienes, mira, me voy a regresar a esta. Bien, yo no sé en esta administración rectoral, no sé nada porque tiene poquito que empezaron y porque hemos estado en pandemia. No lo sé. En otras administraciones rectorales yo he observado, por ejemplo, que suceden cosas como esto. Que el jefe de carrera de cualquier facultad, de cualquiera, no de la nuestra, que los jefes de carrera estén atentos, ávidos de servirle
o de quedar bien con el director de su facultad o instituto. Que el director de la facultad o instituto esté ávido de servirle o de quedar bien con el director del área académica al que pertenezca su facultad. Y los directores de área académica estén ávidos de quedar bien con la persona que ocupa la secretaría académica. Y la secretaría académica y la secretaría de Administración y Finanzas estén ávidos de quedar bien con el rector. Es decir, todo el mundo trabaja para quedar bien con el jefe. Y lo vemos hoy en el gobierno. O sea, perdón, no sé si tengan familiares o conocidos que trabajen en el gobierno. Y lo digo sin afán de ofender. Al final, ¿qué es lo que se quiere? Pues quedar bien con el jefe. O sea, vamos a quedar bien con el secretario para que el secretario quede bien con el gober y el gober quede bien con AMLO. Eso se da. Eso se da. Ahora, eso es una, digamos, una forma de organización pues, viejita. Eso no debe ser. La pregunta es, ¿y los ciudadanos, hablando del gobierno, y los clientes, hablando de las empresas, o los estudiantes, hablando de la universidad, en dónde están representados en el organigrama? Y la respuesta es, pues no están representados. Bueno, como no están representados, lo que yo sugiero es representarlos. ¿En dónde? Si quieres aquí abajo, vamos a poner aquí estudiantes, o vamos a poner aquí abajo sociedad, o vamos a poner aquí abajo, como quieran poner. Nada más que lo que vamos a hacer es invertir la pirámide. Ah, caray, ¿y cómo queda eso? Ah, bueno, entonces lo que va a cambiar es la actitud. Y lo que pretendo es lo siguiente, a través de la pirámide invertida. Veamos esto de manera invertida. No sé si aquí lo pueda yo ver. Ahí está. Ya lo solucioné. Ajá, aquí estaban los estudiantes, ¿no? O aquí estaba la sociedad, o aquí estaban los clientes. Ahora, ¿de qué se trata? Vamos a hablar de la universidad, para poner un ejemplo. Y no me insisto, no me refiero al actual rector, no tengo el gusto. Me refiero a otros casos que me ha tocado ver. Ahora, el rector en una estructura de organización de esta manera estaría, diríamos, en posición de tratar a sus secretarios de la misma manera en la que desea que los secretarios trabajen en favor de el resto de la comunidad. Y por ejemplo, aquí estarían los secretarios. Los secretarios ahora estarían en una posición de ser el ejemplo a seguir y de trabajar a favor de los directores de las áreas. Y los directores de las áreas estarían ahora en una posición de ser el ejemplo y de trabajar en favor de los directores de las facultades. Y los directores de las facultades estarían en una posición de ser el ejemplo y trabajar en favor de los jefes de carrera. Y los jefes de carrera estarían en una posición de ser el ejemplo y trabajar a favor de los estudiantes. O manejémoslo como el presidente, o sea, a nivel de gobierno. El presidente debería ser el ejemplo a seguir por los secretarios. Los secretarios deberían ser el ejemplo a seguir por los gobernadores, ejemplo. Los gobernadores deberían ser el ejemplo a seguir por todos los funcionarios públicos de nivel operativo. Y ellos deberían de tratar con la amabilidad, trato, cortesía, eficiencia, oportunidad a la sociedad. Invertimos así. Es decir, dejemos, y yo lo que recomiendo, ¿no? Cuando seamos nosotros el jefe, el dueño de la empresa, dejemos, no exijamos a nuestros colaboradores que queden bien con nosotros. Exijámosle a los colaboradores que queden bien con el cliente, porque si quedan bien con el cliente, quedan bien con la empresa, y si quedan bien con la empresa, pues a nosotros es donde nos van a impactar de manera más favorable nuestros bolsillos. No es porque seamos hermanita de la caridad, queremos ser una empresa eficiente y que venda mucho y que venda bien. Y para esto, todo lo que hagamos a favor de los clientes nos los van a agradecer con lealtad y compra.
Eso queremos, lealtad y compra. Hasta ese momento, muchachos, ¿alguna pregunta o comentario? Sí me di a entender en mi explicación de la pirámide invertida, de por qué invertir la pirámide. Sí, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Créanme que ese concepto de pirámide invertida yo lo manejé en el año, no creo que es 2011, en mi primer libro, se llama Calidad en los Servicios, Metodología para la Generación de Clientes Satisfechos. Y es una de las cosas que a mí más me gusta del libro. Y me gusta porque, bueno, a veces hay personas que no sabemos o no queremos reconocer que somos un ejemplo a seguir, dada la posición que ocupamos. Y por ejemplo, es indudable, ahorita cité a López Obrador. López Obrador es un ejemplo a seguir, por lo cual es imprescindible que sea un buen ejemplo, que sea el mejor ejemplo. No lo está haciendo. O hablé de la rectoría. Bueno, el rector debe saber que es un ejemplo a seguir y debe, por lo tanto, tener claro que debe dar el mejor de los ejemplos. O el director o gerente general de una empresa, la que sea, es ejemplo a seguir. De hecho, tú vas a ser dueño de tu empresa, tú vas a ser ejemplo a seguir. No, no porque quieras, por la posición en la que te encuentras. Y deberás de dar el mejor de los ejemplos. El mejor de los ejemplos en amabilidad, en trato, en servicio, en cortesía, en todo lo bueno. Un ejemplo en todo lo bueno. Bien, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? No, maestro. Bien, otra infografía, la última de organización, es sobre la departamentalización y los tipos de departamentalización. Esta fue elaborada por Esther, Karime Montserrat e Irvin Uriel. ¿Se encuentra alguno de ellos? Sí, Esther, maestro. a ver, ¿dónde estás? Ajá, te oí, pero no te vi. Sí, es que tengo problema con mi cámara, pero aquí estoy. Ah, correcto, eres Esther, ya vi que eres Esther. Sí, soy Esther. Correcto, no sé si esté Karime Montserrat, Irvin Uriel. Sí, profe, pero igual tengo problemas con mi internet y no puedo prender la cámara. Bien, ya está, no hay problema. Bien, pues bueno, esta infografía parte de lo siguiente, de explicar qué es la departamentalización. Y bueno, ellos comentan que es un proceso por medio del cual se divide el trabajo dentro de una organización, de acuerdo con las actividades y funciones que son similares y que se encuentran lógicamente relacionadas. Yo ese concepto de departamentalización se los platiqué la sesión pasada, la actividad sincrónica pasada, en donde cuando hablamos de las etapas del proceso de organización, y dije, todo el trabajo, todas las actividades que se tienen que hacer en la empresa para poder cumplir con los objetivos a corto plazo, ¿se acordarán? De los objetivos a corto plazo, nosotros aterrizamos en los programas, en los proyectos y por lo tanto en las actividades. Entonces, dije, todas las actividades las tenemos que agrupar en bloques, las tenemos que agrupar en bloques de actividades comunes. Ajá. Ahora, ¿qué criterio vamos a seguir para poder hacer esa agrupación en bloques? ¿Ah? El criterio puede ser las funciones, los clientes, los productos, los procesos, la ubicación geográfica
los proyectos. Lo matricial es una combinación. O los proyectos. Es decir, por ejemplo, del total de actividades que tenemos que hacer, todo esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿cuáles son de producción? Pongámoslas aquí juntas. ¿Cuáles son de mercadotecnia? Pongámoslas por este otro lugar juntas. Las de recursos humanos, estas aquí. Que las de finanzas, estas allá. ¿Qué estamos haciendo? Agrupando con un criterio. ¿Qué criterio? Las funciones. Esta agrupación es un tipo de departamentalización funcional. Hablamos de funciones, producción, mercadotecnia, recursos humanos y finanzas. Podría ser que utilizáramos otro criterio. Chequen, entonces. Para poder cumplir con los objetivos a corto plazo, desarrollamos programas y proyectos y ahí identificamos muchas actividades que tenemos que hacer. Esas actividades, ya en etapa de organización, las tenemos que agrupar con base, a lo mejor, en el criterio de clientes. Si nosotros somos, por ejemplo, una tienda departamental, digamos, a ver, todas las actividades que tienen que ver con las niñas, acá. Todas las que tienen que ver con los niños, allá. Las que tengan que ver con damas, acá. Las que tengan que ver con caballeros, allá. Entonces, agrupamos las actividades dependiendo de los clientes que nosotros tenemos. Aquí se me ocurre poner niñas, niños, damas, caballeros, pero podemos poner otro tipo de agrupación dependiendo del cliente que tengamos. A lo mejor tenemos jóvenes y viejitos. Bueno, todo lo que tenga que ver con jóvenes y todo lo que tenga que ver con viejitos. O tenemos, no sé, insisto, depende del cliente. Otro criterio pueden ser los productos que vendemos nosotros. Entonces, chequen ustedes. Venimos de la planeación en donde formulamos objetivos a corto plazo, desarrollamos proyectos y programas en los cuales identificamos actividades a realizar. Todas esas actividades las integramos primero y ya después las queremos agrupar. ¿Con base en qué criterio? Un criterio pueden ser los productos. A ver, ¿qué vendemos? Pastas dentales. A ver, todas las que tienen que ver con pastas dentales por allá. A ver, las actividades que tienen que ver con el producto champú por acá. Las actividades que tengan que ver con las cremas corporales, esas pongámoslas acá. Entonces, agrupamos con base en productos. Otro criterio de departamentalización son los procesos. Acuérdense, estoy haciendo la conexión de planeación para que nos quede súper claro. Establecimos objetivos a corto plazo. A partir de ahí desarrollamos programas y proyectos. En los programas y proyectos nos dimos cuenta de todas las actividades a realizar. Todas esas las integramos y ya después las tenemos que agrupar en bloques de actividades comunes. A ver, todas las que tengan que ver con trazo. Suponiendo ese proceso de trazo, corte, costura y terminado. Suponiendo que vendemos boxers y hay que trazar, cortar, costurar y terminar. Todas las que tienen que ver con trazo, todas las que tienen que ver con corte, todas las que tienen que ver con costura, todas las que tienen que ver con terminados, agrupamos. Y cuando hacemos esos grupos, lo que estamos haciendo es departamentalizando. Con esto yo quiero decir lo siguiente, contrario a lo que su profe de la prepa les dijo, o quizás ustedes entendieron, el profe sí sabe, pero a lo mejor no se da a entender. Igual el profesor que les está hablando, que casi siempre cuando pone ejemplos de empresas, organigramas en los que pone producción, finanzas, mercadotecnia y recursos humanos, es decir, casi siempre ponemos un tipo de departamentalización funcional. En realidad, hay muchos otros tipos de departamentalización, como lo estamos viendo, por clientes, por productos, por procesos, por ubicación geográfica y hasta ahí vamos, por ubicación geográfica o por proyectos. Ubicación geográfica es otro criterio.
Insisto, venimos desde la planeación, formulamos objetivos a corto plazo, desarrollamos programas y proyectos, identificamos las actividades a realizar, todas esas actividades las integramos, después las agrupamos en bloques. ¿Con base en qué criterio? Bueno, puede ser la ubicación geográfica de nuestras unidades de negocio. Aquí yo me inspiré en Chedraui, ¿no? Centro, Ánimas, Américas y Museo. A ver, entonces, todas las actividades que tengan que ver con centro, para allá. Las que tengan que ver con Américas, para acá. Las que tengan que ver con Ánimas, esas acá. Las que tengan que ver con museo, esas allá. ¿Qué estamos haciendo? Departamentalizando por ubicación geográfica. Ahora, yo, por ejemplo, tengo una empresa en la que tenemos trabajo, mucho trabajo por temporada. Y la temporada requiere, o sea, tiene que ver con la disponibilidad de recursos de las dependencias. Estamos en este momento en temporada baja, dentro de unos meses tendremos temporada alta. Eventualmente, Dios quiera, tengamos temporada alta, eventualmente nos cae un proyecto, 2 proyectos, 3 proyectos, varios proyectos. Y así que tenemos un proyecto 1, 2 o 3. ¿Qué es lo que, cómo podemos departamentalizar? Por proyecto también. A ver, todas las que tengan que ver con el proyecto 1, todas las actividades que tengan que ver con el proyecto 2 y todas las que tengan que ver con el proyecto 3. Es mucho más fácil. Y el tipo de departamentalización matricial es una combinación entre 2 diferentes tipos de departamentalización. No sé, a mí me gusta mucho ese tipo de departamentalización, la matricial, porque juega mucho en favor del trabajo en equipo. Ejemplo, la gente de los proyectos trabajando para la gente de las distintas unidades de negocio. O sea, por ejemplo, la gente del proyecto 1, 2, 3 y 4 va a trabajar con la gente del centro. Van a hacer equipo y van a lograr algo. La gente de los proyectos 1, 2, 3 y 4 van a trabajar con la gente de ánimo. Van a trabajar juntos y van a lograr algo importante. Lo mismo sucede con América, en donde van a hacer equipo, y con Museo, en donde van a hacer equipo. Cada punto de intersección es precisamente un sitio, un lugar en donde se va a lograr algo que valga la pena. Yo les quiero decir que el organigrama del que más orgulloso estoy es un organigrama que ni se llevó a la práctica, pero era demasiado bonito y demasiado técnico, probablemente, pero era un organigrama matricial. Y con la idea con la que lo vendí, y la verdad es que sí me la compraron, pero no lo aplicaron, es precisamente la idea de trabajar en equipo, de crear estructuras, de diseñar estructuras que promuevan el trabajo en equipo. Porque ustedes van a estar oyendo a lo largo de su carrera en escuela y fuera de la escuela, pues, en videos en YouTube, en Tech Talks, en conferencias, en libros estarán leyendo sobre qué maravilloso es trabajar en equipo. Pero, vamos a decirlo así, seguimos privilegiando y reconociendo el trabajo individual. Les voy a poner un ejemplo, Costco. Se supone que en Costco privilegian el trabajo en equipo, pero reconocen al empleado del mes. Pero, a ver, espérate. ¿Reconoces individuos cuando promueves el trabajo en equipo? Algo está mal. Entonces tienes que reconocer el trabajo de los equipos, no del individuo. ¿Te sale más caro? Pues es otra historia. Pero entonces, pues no pidas resultados. Es decir, si nosotros sembramos limones, a la larga vamos a cosechar limones. Si nosotros sembramos limones, no podemos estar esperando cultivar pepinos o naranjas. Depende de lo que sembremos, será lo que nosotros vamos a tener como cosecha. Bien, y esta ha sido la infografía de Esther, que aquí está, Karime Montserrat e Irving Uriel, que también aquí está. ¿Alguna participación, algo que no haya yo dicho y que quieran añadir, Esther o Irving Uriel? No, profesor. Bien, muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta que desee hacer alguno de los aquí presentes? Bueno,
ya sea que estén en el mosaico o que no estén en el mosaico. Miren, yo sé que explico bien bonito, pero de repente sé que no todos, no soy capaz de darme a entender siempre a la primera. Eh, por lo tanto, yo les pido que con toda confianza, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, me la expresen. Yo jamás me voy a molestar porque me pregunten dudas. Al contrario, yo las voy a reconocer, las voy a agradecer, porque a la duda de uno puede ser en realidad la duda de varios que no se están atreviendo a preguntarlas. Y además yo creo firmemente que en la escuela hay que equivocarse todas las veces que sea posible o necesario para que en la vida ya no nos equivoquemos. En la escuela sí se vale equivocarse y además yo siempre, eso creo que nunca lo expresé de esta manera, pero yo soy un profesor que no permito, nunca he permitido, en lo presencial nunca, y aquí en este medio tampoco se ha dado, eh, la burla por parte de algún compañero o compañera, diríamos aquí, sería muy evidente quién se burló, ¿no? Y en lo presencial, no, en serio que yo no lo permito. Yo eh, promuevo el respeto hacia todos los compañeros y el respeto hacia las dudas que puedan ser expresadas, porque, pues bueno, el que no pregunta sus dudas se queda con ellas. Yo tengo una teoría y se las comparto ya para cerrar. Mire, esto que les voy a platicar surge o se me ocurre pensarlo de esta manera porque a nosotros los que estudiamos administración nos dicen, así como a los contadores les dicen que son cuadrados, a nosotros los administradores nos dicen que somos un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Un mar de conocimientos, pero solamente con 1 centímetro de profundidad. Es decir, la crítica es, sabemos mucho, sabemos de muchas cosas, pero sabemos muy poquito de esas muchas cosas. Entonces, lo que les quiero platicar es que cuando yo llego a 7º semestre o cuando tengo chance de llegar a 8º semestre, le pregunto a mis estudiantes sobre de qué tamaño es su laguna de conocimientos. Pues bueno, yo les pongo, hacemos un ejercicio, ¿no? De pensar, a ver, bueno, desde que entraste a la fecha, ¿a cuántos días faltaste a clase? ¿O a cuántas clases faltaste? Entonces, de entrada, ya ahí hay alguna laguna. Yo no sé, yo les pregunto a ustedes, con toda honestidad, y bueno, puedo verlo a los del mosaico y me gustaría que me respondieran, así calzando la mano. Alce la mano, ¿quiénes de ustedes, desde que entraron a la universidad, no han faltado a ninguna clase? ¿Quién no ha faltado a ninguna clase? Bueno, entonces, todos por algún motivo faltamos a algunas clases. A mí me pasó como estudiante, ¿eh? Esto no es raro, es común. Ahora, hay quienes faltan unas poquitas, hay quienes faltan a muchas. Bueno, ese conocimiento no se repone. De entrada, ni creas, no se repone. Pero olvidémonos de eso. Contemos nada más las clases a las que sí asistimos. Y la pregunta sería, entonces, vamos a decirlo así, ¿preguntaste todas tus dudas en todas las clases en las que tuviste dudas? Es decir, aquí básicamente yo les preguntaría o les pediría que alzar la mano, ¿quién nunca se ha quedado con ninguna duda? ¿Quién no se ha quedado con ninguna duda? ¿Quién solamente ha terminado sus clases con certezas? Bueno, chequen ustedes, agradezco su honestidad. Entonces imagínense, eso todavía hace más grande la laguna de conocimientos o de desconocimientos, ¿no? Las clases a las que no hemos asistido, las dudas con las que nos hemos quedado, o la otra,
A lo mejor esta pregunta la tuve que haber hecho antes. ¿Quién de ustedes, y les agradezco en verdad su honestidad, alce la mano, quién de ustedes nunca ha desatendido? Nunca ha desatendido en una clase. Nunca sé quién nunca se ha distraído en una clase. Alce la mano. Entonces, ahí sumamos. O sea, entre las que no asistimos, entre las que nos distrajimos, entre las dudas que no preguntamos, de ese tamaño es nuestra laguna de conocimiento. Ya nada más para concluir. Primero, agradecer a Liana, Diane, Ilian, Bani, Fernanda, Briseida, Yael, Jennifer, Jonathan, Vicente y Ana Gabriela por activar su cámara y mantenerse aquí conmigo. Créanme que probablemente el día de hoy, si ustedes se preguntan con honestidad si se distrajeron o no durante la clase, créanme que probablemente sí lo hayan hecho en algún momento, pero están menos propensos a distraerse que quienes tienen desactivada la cámara en general. No digo que los que estén desactivados se hayan distraído, hablo de propensión a. Entonces, de entrada, ahí está bien, o sea, quiero que mi laguna de conocimientos no sea tan grande, entonces voy a activar mi cámara, porque así me distraigo menos, o sea, me obligo a estar de frente, atento, o al menos fingiendo estar atento, ¿no? Pero pues es una actitud diferente. Y lo segundo, que es una invitación que hago a todos también, es pregunten, no a mí, es decir, no necesaria o exclusivamente a mí, al profe, a los profes, pregúntenos. Primero, yo diría, ¿cómo decirlo? Por las buenas, es decir, porque hay estudiantes que me ha tocado saber de ellos, que preguntan de una manera muy agresiva, así como que echándole la culpa al profe de que por culpa del profe no entendieron. Yo, no, mejor por las buenas. O sea, oiga, profe, fíjese que, la duda, preguntar la duda. Y yo tengo la certeza de que quien hace preguntas obtiene respuestas y de que quien expone sus dudas obtiene certezas. Y en la vida, en tanto más certezas tengas, pues mejores decisiones vas a tomar. Acuérdense que se están construyendo como algo muy valioso. Ayer yo terminé de refrescar sus declaraciones de visión y créanme que se están construyendo como algo muy valioso. ¿Quieres llegar ahí? Esfuérzate, esmérate para que tu laguna, el tamaño de tu laguna de conocimiento sea chiquito, para que lo puedas suplir, para que eso lo puedas suplir de alguna manera, leyendo libros, escuchando conferencias Tech Talks, viendo episodios de programas empresariales, algo, o sea, al final, créanme que si nosotros nos esmeramos para ir solventando lo que el día de hoy no aprendimos con la participación del maestro, pues lo podamos aprender de otra manera. Viven en una era, la era de la Internet, la era del conocimiento, en la que, pues diríamos que no aprende el que no quiere. Y ustedes creo que tienen un compromiso bien grande con ustedes mismos, se plasmó en su misión y se retrata en su visión, y creo que por ahí podrán lograr buenas cosas. Bueno, eso es por mi parte, es todo. Entonces, recomendarles a todos los que se encuentran el día de hoy acá, que en total en este momento son 38, solo 38. No dejen de asistir. En la medida en que les sea posible, activen la cámara, pero sobre todo, independientemente de la cámara, pregunta, nunca te quedes con ninguna duda, siempre expresa tus dudas, sobre todo cuando, por ejemplo, en mi caso, el profe te está insistiendo, ya te insistió, una pregunta, no te quedes con eso. Entiendo que eventualmente en el camino se podían encontrar con algún profe medio gruñón, medio ogro, a lo mejor no muy amable. Aún con esos, que se acostumbren los gruñones a responder, que se acostumbren los ogros a dar respuestas. Al final, pues es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer bien. Muchachos, muy buena tarde a todos. Si no tienen alguna participación, con esto nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Entraremos a dirección.
Gracias, maestro. Bonita tarde. Gracias, maestro. Hasta luego. Buena tarde, buena tarde. Gracias, maestro.